Y ya estamos junto a Alicia Contreras, a quien le damos la bienvenida en Conexión Global para hablar de noticias del exterior y de este anuncio que hace el Reino Unido de que reconocerá al Estado de Palestina, pero le pone una condición. Bienvenida. Gracias, Mati. Así es, al igual que Francia, entonces Reino Unido se suma a este anuncio de que va a declarar un Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. Sin embargo, pone la condición, a diferencia de Francia, de que esto lo realizaría si es que Israel no logra antes un alto al fuego en Gaza antes de septiembre, y también de que Hamás pone la condición de que Hamás debería liberar a todos los rehenes. Si es que esto no ocurre de aquí a septiembre, entonces Reino Unido se suma a Francia y va a reconocer a Palestina como un Estado. Y esto es de importancia, además, considerando que Reino Unido prometió un hogar para los judíos en Palestina en 1917 en la declaración de Balfour. Son distintos los países que reconocen a Palestina como un Estado, sin embargo, hasta ahora Reino Unido y Francia no forman parte de estos estados, y hay que considerar además que Francia también hizo noticia al hacer este anuncio porque es parte del G7, lo que podría suponer una presión más importante entonces para que Palestina sea reconocido finalmente como un Estado, y ambos apuntan acá a la solución de dos estados para terminar con este conflicto israelí-palestino. De todas maneras, Israel rápidamente criticó esta decisión de Keir Starmer, aseguraron que es una recompensa para Hamás el reconocimiento de un Estado palestino, y además aseguraron que esto implicaría la creación de un Estado yihadista en la frontera con Israel, y aseguraron que eso también va a ser una amenaza para Reino Unido. Escuchemos lo que dijo Keir Starmer, el primer ministro británico, y también lo que responden de Israel en voz del Ministerio de Relaciones Exteriores. The UK will recognize the state of Palestine. El Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto al fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo, reavivando la perspectiva de una solución de dos estados. Esto incluye permitir que la ONU reanude el suministro de ayuda y dejar claro que no habrá anexiones en Cisjordania. Mientras tanto, nuestro mensaje a los terroristas de Hamás es invariable, pero inequívoco. Deben liberar de inmediato a todos los rehenes, firmar un alto el fuego, desarmarse y aceptar que no participarán en el gobierno de Gaza. Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamás, un Estado yihadista. Eso no va a suceder. Somos conscientes de que hoy en día hay países en Europa con una enorme población musulmana. A veces esto afecta a las políticas de sus gobiernos, pero esto no puede ni va a llevar a Israel al suicidio. No permitiremos un Estado terrorista, yihadista, en el corazón de nuestra antigua patria. Eso no va a suceder. De esta forma, entonces, si Israel no logra un alto al fuego en Gaza antes de septiembre, Reino Unido se compromete a reconocer un Estado palestino, y también el primer ministro británico cede entonces a la presión dentro del Partido Laborista, que ya le estaba exigiendo entonces que hiciera esta declaración. Vamos ahora a Gaza, donde, según el último informe de expertos respaldados por la ONU, se está viviendo el peor escenario de hambruna en Gaza. Esto es una alerta emitida por la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, que también es respaldada por la ONU. La calificación, hambruna. Exactamente. Se dice entonces que se está cumpliendo el umbral de hambruna en la mayor parte de la franja de Gaza, y que en la ciudad de Gaza hay una desnutrición aguda. Asimismo, si bien Israel está realizando una mayor entrega de ayuda humanitaria y también está permitiendo el envío de ayuda humanitaria a través de paracaídas, según las organizaciones humanitarias esto no es suficiente, y además reiteran que la entrega de ayuda de forma aérea es ineficiente, muy peligrosa y muy cara. Escuchamos lo que dijeron desde el Programa Mundial de Alimentos. No podremos atender las necesidades de la población y la gravedad de la situación a menos que logremos movilizar la cantidad necesaria de suministros humanitarios. Creo que es una ecuación muy simple. Por lo tanto,
Si solo logramos movilizar la mitad o una parte, no estamos cubriendo lo necesario. La clave del éxito no es la cantidad de camiones. La clave del éxito es, somos capaces de aliviar la situación sobre el terreno, de controlar la desnutrición aguda severa y de proporcionar la canasta de alimentos necesaria para cubrir las necesidades de los hogares vulnerables. Asimismo, hoy se conoció que más de 60.000 palestinos han muerto desde que comenzó esta guerra en Gaza, según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, controlado por el mismo Hamas. Y la muerte de personas a raíz de hambruna ya supera los 100 fallecidos. Mientras tanto, Israel desde el domingo pasado está implementando las llamadas pausas tácticas para entregar ayuda humanitaria. ¿De qué se trata esto? Lo vemos en el informe de Michelle Recasens. هذه بتلبي والله امبارح نمنا على المي والملح وقبلها كم من يوم كمان على المي والملح وقلت ما اقدرش اجيب طبيخ ما كمان الملح انا احط للولد الصغير 3 سنين ملح يسف. Así transcurren los días de Heba Al-Gamari y sus 3 hijos. Cada día esta mujer recorre varios comedores con una olla en la mano y con la ilusión de conseguir un plato de comida que le permita alimentar a sus pequeños. Siento que estoy en una pesadilla, soñando. Nuestros niños se mueren de hambre y psicológicamente ya no tenemos energía para ir a los comedores populares a buscar comida. Esta es una de las cientos de miles de historias que se viven en Gaza todos los días. Las muertes por hambre y desnutrición superan las 140 personas, de los cuales 2/3 son niños. Ahora, los cuestionamientos por la crisis humanitaria llegan desde el interior de Israel. 2 importantes organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno de Netanyahu de cometer genocidio contra los palestinos. El informe que publicamos hoy es uno que nunca imaginamos que tendríamos que escribir, pero en los últimos meses hemos estado presenciando a una realidad que no nos ha dejado otra opción que reconocer la verdad. Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. El vocero de gobierno israelí rechazó dichas acusaciones. Esto ocurre un día después de que el primer ministro Netanyahu afirmara que no hay hambruna en Gaza. Se presenta a Israel como si estuviéramos aplicando una campaña de hambruna en Gaza. ¡Qué mentira descarada! No existe una política de hambruna en Gaza y no hay hambruna en Gaza. Permitimos la entrada de ayuda humanitaria a Gaza durante toda la guerra. ¿Y quién ha impedido el suministro de ayuda humanitaria? Es una sola fuerza, jamás. Pero Donald Trump no está de acuerdo. En medio de su viaje por Escocia, el republicano se desmarcó de su homólogo israelí frente a las cámaras y habló directamente de una hambruna real. Con el objetivo de calmar la creciente presión internacional por la crisis alimentaria, Israel anunció una pausa táctica en los combates en algunas zonas del territorio, para, según afirman, aumentar el ingreso y distribución de ayuda. La pausa entró en vigor el domingo pasado y se mantendrá hasta nuevo aviso. En teoría, por 10 horas cada día, estas 3 zonas, Ciudad de Gaza, Deir al-Balaj y al-Mawasi, deberían ver un aumento en la llegada de camiones con ayuda humanitaria. Además, se establecerán rutas seguras para permitir el paso de los convoys humanitarios operados por la ONU y otras organizaciones internacionales. Sin embargo, los gazatíes se han mostrado escépticos ante la medida de Israel. Llevo más de 15 días viniendo y no he encontrado nada. Incluso cuando había ayuda disponible no conseguí nada. No como. En medio de los anuncios, el hambre y la desesperación no hacen pausas en Gaza. Y asimismo, Israel insiste que no hay hambruna en Gaza y culpa a Hamas de robar los alimentos que están entrando a la Franja de Gaza para después venderlos a precios muy altos. De hecho, el ejército de Israel compartió este video donde supuestamente militantes de Hamas estarían asaltando uno de los camiones con ayuda humanitaria. Pero también hay que hacer el punto que tanto organizaciones humanitarias como un informe del gobierno estadounidense aseguran que no hay pruebas para asegurar que Hamas se está robando esta ayuda alimentaria de manera sistemática.
Nos vamos ahora a Cisjordania, otro de los territorios palestinos, donde hay colonias israelíes que han sido declaradas ilegales por el derecho internacional. Y en Cisjordania, un colono israelí mató a un reconocido activista palestino, quien de hecho participó en la producción del documental premiado en los pasados Oscar, No Other Land. Este atacante que vemos en las imágenes, esto se grabó previo entonces a que fuera asesinado este activista palestino. Este atacante fue incluso incluido en 2024 en la lista de sanciones de la Unión Europea y también fue sancionado por el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump a principios de este año levantó las sanciones a esta persona. Según Israel, lograron detener a un colono israelí en la zona. Nos vamos ahora a Nueva York con este tiroteo que ocurrió ayer en la zona de Manhattan. En total, 5 personas murieron, incluidos este atacante de 27 años que se dirigía a las oficinas, al parecer, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero se habría subido a otro ascensor y terminó en otro piso de este edificio. Mató en total a 4 personas para después suicidarse. ¿Qué pasó? Lo vemos en el siguiente informe. Las ajetreadas vías de los neoyorquinos se vieron interrumpidas por un nuevo ataque armado en pleno corazón de Manhattan. A las 6:30 de la tarde, Shane Tamura, de 27 años, entró a un edificio de oficinas en el 345 de Park Avenue. Armado con un fusil de asalto M4, Tamura comenzó a disparar, alcanzando a un agente de policía, un guardia de seguridad y 2 trabajadoras del edificio. Estaba en mi oficina y de hecho mi madre fue la primera persona que me envió un mensaje sobre el tirador. Me preguntó si estaba bien, que había un tirador activo en Park. Luego me envió la dirección y pensé, Dios mío, está justo al lado de mi edificio. Simplemente me siento menos seguro, ¿sabes? No sé, antes me sentía mucho más seguro, más cómodo, estando en el barrio. Y ya no, la verdad. Uno de los fallecidos es un agente de policía de Nueva York, Didarul Islam, de 36 años, un inmigrante bengalí que estaba fuera de servicio pero trabajaba como guardia de seguridad privado en el edificio. Tras la primera ráfaga de disparos, Tamura tomó un ascensor con el fin de llegar a las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano, pero se subió al elevador equivocado y terminó en el piso 33. Allí volvió a abrir fuego, matando a una persona más antes de dispararse en el pecho. En total, el ataque dejó 4 víctimas fatales, incluida Wesley Lepatner, ejecutiva de la firma de inversiones Blackstone. Solo una de las 5 personas baleadas sobrevivió y fue trasladada al hospital en estado crítico pero estable. La violencia armada ha marcado a tantos vecinos y ha separado a demasiadas familias en todo el país, y seguiremos luchando para hacer todo lo posible por proteger nuestra ciudad. El edificio atacado alberga oficinas de grandes empresas, entre ellas la firma de inversiones Blackstone y la Liga Nacional de Fútbol Americano, organización con la que Tamura habría tenido conflictos anteriormente. El atacante, exjugador de fútbol americano competitivo en su juventud, llevaba consigo una nota de suicidio. En ella afirmaba padecer encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral asociada a lesiones por traumatismo craneal. También solicitó que se estudiara su cerebro tras la muerte y dejó un mensaje contundente: no puedes ir contra la NFL, te aplastarán. Según nuestros socios policiales en Las Vegas, el señor Tamura tiene antecedentes comprobados de salud mental. Sus motivos aún se investigan y estamos trabajando para comprender por qué eligió este lugar en particular. Este trágico tiroteo en el corazón de Manhattan reviva el debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York criticó las diferencias entre las leyes estatales relacionadas con la posesión de armas y las fallas en el control nacional, así como la necesidad urgente de reforzar las regulaciones para evitar hechos como el ocurrido en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.
Vamos a terminar con las repercusiones que siguen todavía de esta Kiss Cam del concierto de Coldplay que reveló esta pareja que estaba siendo infiel. Ambos eran funcionarios de la empresa Astronomer, ambos ya dejaron sus cargos, pero la empresa, para superar este escándalo, contrató a la ex esposa de Chris Martin, el vocalista de Coldplay, quien hizo una campaña entonces para atravesar esta polémica. Veamos el informe. Hi, I'm Gwyneth Paltrow. I've been hired on a very temporary basis to speak on behalf of the 300+ employees at Astronomer. Astronomer has gotten a lot of questions over the last few days, and they wanted me to answer the most common ones. The tech company Astronomer, which of course was where the man and the woman at the Coldplay concert worked and have since left, hiring Gwyneth Paltrow, Chris Martin's ex-wife, to help with damage control. I think it's clever, but Jessica, when it comes to crisis communications that have an impact on employee morale, which this one does, I mean, when two people who are in power at a company are violating company rules, that's very frustrating for employees. I think now is not the time to be kitschy. I think now is the time to be serious. What you're doing is you're keeping this saga in the news cycle, but in a more lighthearted way. But I think the focus during this time should be on the employees, not what the public thinks. Harta repercusiones tuvo esta infidelidad. ¿Cómo termina, claro, convirtiéndose en esto? ¿Y por qué la empresa decide contratar a Paltrow para responder? Bueno, son muchísimas las interrogantes, porque ¿por qué adquiere tanta relevancia? Bueno, y es una empresa de un carácter que le puede pagar a Paltrow para que se convierta en su vocera. Se gana un trabajo ella, eso sin duda. Sí, todo en torno a la familia Coldplay. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Seguimos entonces atentos a todo lo que está ocurriendo, sobre todo en Gaza. Muchísimas gracias, que tengas una buena tarde. Nosotros nos vamos a una pausa con imágenes de Valparaíso a esta hora de la tarde. Mira, cielos bastante nubosos a esta hora, 13 grados es la temperatura y ya estamos de regreso.